Buenos días. Gloria a Dios. Si tienen su Biblia, si por favor pueden ir a Galatas capítulo 5, versículo 1. Pero antes de que comencemos, durante ese tiempo hemos notado, especialmente de la perspectiva pública, que las iglesias no se consideran instituciones esenciales. El gobierno no nos identifica en esta manera. La falta de ser llamado o considerado como una institución esencial ha molestado a muchos cristianos. Solo mira las demandas de muchas iglesias, líderes en California, Virginia, Tennessee y Kansas también, nomás para nombrar algunos estados. Pero muchas de nuestras iglesias estamos luchando por el derecho a congregar en nuestras iglesias. Ese derecho ha sido temporalmente cancelado, pero también estas demandas a veces llevan a creer que hay un ataque contra el cristianismo, como si estamos perdiendo nuestras libertades. Sí, ciertamente, la Constitución de los Estados Unidos incluye la libertad del culto, la libertad de la expresión y la libertad a reunirse. Sin embargo, la enfermedad de COVID ha puesto algunas restricciones en nuestras libertades. No somos los únicos a lo largo de la historia cristiana que nos suspendieron la derecha a reunir en un edificio. Antes de las basílicas, antes de las iglesias grandes, los primeros cristianos se reunían en secreto, en casas, en catacumbas, y adoraban juntos. Sí, es cierto que la adoración se puede facilitar a través de congregarnos en un templo o un edificio. Pero las reuniones no definen nuestra adoración, y los creyentes a lo largo de los años han aprendido a alabar al Señor aparte de edificios. El pueblo judío que fue exiliado a Babilonia, los que sobrevivieron la destrucción del templo en el primer siglo, y los primeros cristianos podían alabar al Señor aparte de edificios. Ahora las iglesias se reúnen en línea y los grupos de estudios bíblicos están utilizando muchas plataformas de videoconferencia. Nuestra capacidad de adorar y alabar al Señor no ha sido eliminada. Lo que no podemos hacer es reunir en un edificio. Para muchos cristianos, perdiendo este derecho y libertad es algo que ahora todos hemos experimentado colectivamente. Nuestras iglesias han sido vacías. La Semana Santa se celebró en casa. Los predicadores están aprendiendo a predicar a las bancas vacías. Sí, estos son tiempos diferentes y con limitaciones. Pero el apóstol Pablo específicamente habla acerca de la libertad, pero no de la idea o de la manera que podía fácilmente reconciliarse con las opiniones americanas. En Galatas capítulo 5 hay 3 cosas importantes que Pablo menciona sobre la libertad que ahora compartimos en Cristo. En esta mañana les quiero hablar de 3 puntos. Y el primero es algo que nos tenemos que no podemos olvidarnos, que la libertad es de Cristo. En Galatas capítulo 5, versículo 1, Pablo declara: Cristo nos libertó
para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Pablo aquí habla de una libertad en Cristo, pero ¿para qué? La discusión sobre la libertad se refiere a la ley mosaica, el Antiguo Testamento. Se trata de los creyentes que han elegido a la práctica de la circuncisión. En versículo 2 notemos que Pablo dice, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Pero, ¿qué tiene que ver este rito con la libertad de Cristo? Es importante notar que Pablo está usando este rito judío como una representación de la ley. En estos versículos Pablo está tratando de decir que aquellos que intentan ser justificados por la ley están rechazando la justicia que viene de Cristo a través del Espíritu. El ritual de circuncisión era bien importante para el pueblo judío. Este ritual se encuentra en la historia en la historia del pueblo judío. Si una persona judía rechaza el rito, estaban rechazando el pacto que Dios había establecido con Abraham. Notemos o encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 11, que Dios le dice a Abraham, esa será la señal de que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. Este pacto con Abraham en el libro de Génesis fue para sus descendientes y era también un pacto eterno. La señal de este pacto eterno fue la circuncisión. Esto se aplica no solo para el niño, el bebito, sino también a cualquier extranjero que viva con el pueblo judío. Desde los tiempos de Abraham, esta fue una práctica importante para el pueblo judío. Los distinguió como un pueblo elegido de Dios. Les dio la confianza que eran miembros del pacto eterno de Dios. Y todos los gentiles sabían que el pueblo judío estaban circuncidado. Esta práctica era tan conocida que también se requiera de cualquier gentil que se convirtiera al judaísmo. Este era un rito central para la conversión, una marca esencial de la identidad judía según el pacto de Dios con Abraham. Pero para Pablo, vio esta identidad distintiva como una nueva problema. Sí, dependemos de la ley para estar bien con Dios, entonces la obra de Jesús en la cruz no tiene sentido. Cristo nos ha libertado de la ley. Es decir, uno no puede seguir dependiendo de estas prácticas que definan nuestra identidad y al mismo tiempo depender en Jesús y el nuevo pacto que se recibe a través de la fe. Miremos en Gálatas 5, versículo 4. Pablo dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Este es el problema que Pablo encuentra con los Gálatas. Trataban de ser bien con Dios a través de la ley y en hacerlo hicieron que la obra de Cristo perdiera su significado. Pero para Pablo, las personas tienen rectitud con Dios no por la ley, no por el esfuerzo humano, sino por la fidelidad de Cristo a través de la obra de Jesús. Hoy,
para depender de otros para su salvación, es lo más difícil de hacer. Eso significa que tienes que colocarte a la misericordia de Dios. Y en estos casos, en la misericordia y la obra de Jesús. Esto es el evangelio que Pablo proclama. Pero también, dado que hemos estado libres de la obligación de la ley, esto no significa que no tenemos ninguna obligación moral. Con nuestra nueva fe tenemos una nueva libertad. Esta libertad es diferente de la libertad de la ley. Esta libertad incluye una nueva identidad y una nueva forma de vivir con amor. Pablo declara en versículo 6 en Gálatas, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Fe se hace visible a través del amor. Es el amor el uno al otro lo que nos distingue. Es la nueva marca distintivo de nuestra identidad. En otras palabras, donde ves amor, también ves una persona que tiene fe. Esto también sugiere que tener fe y no amar es no tener fe en absoluto. Esto es un evangelio de fe, no un evangelio de la ley. Pero para los Gálatas algo les sucedió. Una vez habían creído en ese evangelio de fe, pero se habían retirado al evangelio de la ley. Fueron liberados, pero regresaron a la esclavitud. Volviendo a lo que estamos acostumbrados, es la trágica historia de la vida. Esto sucede a veces. Escuchamos el mensaje de fe, escuchamos el evangelio de Jesús, pero tratamos de encajar este mensaje de fe en nuestras costumbres viejas. Tratamos de poner a Jesús en nuestra vida en lugar de permitir que nuestra vida se coloque en Jesús. Esto es un cristianismo satisfecho de sí mismo, pero no podemos volver a un evangelio de la ley como los Gálatas. No podemos tener un tipo de fe donde ponemos confianza en nosotros mismos, nuestros esfuerzos, nuestra fuerza o nuestras buenas obras. Nuestra fe de libertad es una fe con amor. La libertad que proclama Pablo es la libertad de Cristo. Una libertad que nos da oportunidad a amar a unos a nosotros. Y esto no requiere un edificio. Podemos hacerlo en nuestras casas y lugares de trabajo. Y eso es lo que podemos notar. El segundo punto es que la libertad viene con responsabilidades. Es una libertad que Pablo también nos enseña. En Gálatas, versículos 13 a 14, en el mismo capítulo, Pablo afirma y dice: les hablo así, hermanos y hermanas, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Libertad no es algo que fue ganado por el poder militar o héroes valientes. No es un tipo de libertad que se gana a través de batallas o demandas colectivas. Esta es una libertad diferente.
No es una libertad donde somos libres y todos de toda responsabilidad. No, esta libertad tiene responsabilidades. Es una libertad que Cristo nos dio por lo que hizo en la cruz. Esta libertad también es un llamado. Es una vida de servicio con amor. Es una manera de viviendo para los demás. Esta idea de usar nuestra libertad para servir a otros no es nueva para Pablo. En otra parte del Nuevo Testamento, Pablo describe sobre los que se quejan acerca de las personas que buscan poner limitaciones en su libertad. Pablo dice en Corintios: no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los demás, para que sean salvos. Pablo reconoce que nuestra libertad son orientadas hacia el otro. Esta vida con libertad es un llamado al servicio unos a otros humildemente y con amor. Como dice Pablo, sírvense unos a otros en amor. ¿Qué pasará si tomamos este mensaje de Pablo serio? ¿Qué pasaría si en lugar de demandas lucháramos activamente por la libertad de servir a nuestro prójimo? ¿Qué pasaría si utilizamos nuestras libertades para el otro? Durante estos días en casa, sin mucha libertad, no los olvidemos que todavía tenemos una libertad en Cristo. Podemos usar nuestra libertad para las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. En otras palabras, las necesidades de nuestros vecinos son más importantes que nuestras propias necesidades. Y la mayor necesidad en este momento no es un edificio abierto. Es más simple que esto. Es comida. Es nuestra salud. Es el trabajo. Muchos han perdido sus empleos y luchan para poner comida en la mesa. Durante estos días de pandemia debemos de ayudarnos unos a otros. Debemos llamar a nuestras familias para fijar si tienen comida, si necesitan ayuda en pagos con los biles. Estos son días difíciles. Son días de poca libertad en saliendo a las tiendas, pero si tenemos libertad en Cristo, podemos servir con amor. Podemos ver esta libertad de amor en práctica cuando los miembros de la familia se ayudan mutuamente. Vemos también esta libertad cuando recibe una carta por el correo que tiene una nota amable. Vemos también la libertad de Cristo más explícitamente con muchos bancos de alimentos y ministerios que usan sus recursos y tiempo para servir a la comunidad. Tuve la oportunidad de entrevistar a la hermana Cecilia, la directora del Banco de Alimentos de nuestra iglesia, para un artículo que estoy escribiendo. Pero creo que también es apropiado mencionarlo aquí porque la libertad de Cristo se hace visible a través de este ministerio y todos los voluntarios. A compartir y dar comida a la gente de nuestra comunidad, esa es una expresión de amor, es una expresión de nuestra libertad. Lo que vemos en estos ministerios de alimentos es un ejemplo de usando nuestra libertad en Cristo. También Cecilia dice,
Siempre, es lo que la hermana Cecilia dice, siempre decimos que somos la iglesia. Ahora vemos que no tienes que estar en un edificio para ser la iglesia. Juntos seguimos siendo la iglesia. Y el punto final, la libertad viene cuando caminamos con el Espíritu. Pablo continúa en Gálatas 5, versículos 16 al 18. Pablo dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no siguieran los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacerlo lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Después de que Pablo discute la libertad que tenemos en Cristo, habla sobre el Espíritu como una guía. La libertad que tenemos, no estamos solos para resolver la vida. Pablo nos anima a caminar de acuerdo del Espíritu, es decir, ser guiados por el Espíritu. Tenemos que caminar en los pasos del Espíritu, no nuestros propios pasos. Ahora tenemos la libertad para seguir al Espíritu. No podemos quedarnos sentados. Necesitamos tener una fe activa. Una fe que camina a los paseos de Dios. Es una caminada con el Espíritu. Y no importa si estamos todo el día en la casa, podemos caminar con el Espíritu aunque estamos en nuestras casas. Nosotros no necesitamos salir en la calle para movernos en el Espíritu. No necesitamos mandamientos para obligarnos a vivir en libertad. Tenemos el Espíritu que guía y habla a nuestros corazones. Si somos guiados por el Espíritu, nos da una vida de libertad. Como dice Pablo en otra parte en Corintios, donde está el Espíritu, hay libertad. Esto es difícil de ser guiados por esto es diferente de ser guiados por nuestra carne, nuestras pasiones y nuestros propios deseos. Es diferente de ser guiados por nuestra propia comprensión. Es una diferente manera de vivir. A veces solo tenemos que rendirnos al Espíritu. Tenemos que seguir la guía del amor. Tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe. Pero si guiados por el Espíritu, no significa que no estaremos fuera del peligro. Podemos notar que también Cristo también fue guiado por el Espíritu, y Él fue al desierto donde fue tentado por el diablo. Habrá unos conflictos dentro de nosotros. Habrá una lucha espiritual. Siguiendo al Espíritu no significa que la vida será fácil. Pero Pablo reconozca esta realidad. Pero también, si guiado por el Espíritu, nos recuerda que también estamos guiados por Dios. Dios nos va a guiar durante este tiempo de un desierto que estamos pasando. Y también podemos notar que Dios también guió a su gente cuando estaban en el desierto. Nehemías declara en Nehemías capítulo 9, versículo 19 al 20. Dice lo siguiente: tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba del día por el camino. Con tu buen espíritu les diste entendimiento
No les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. Caminando con el Espíritu en libertad también significa que vamos a pasar por el desierto. Y muchos de nosotros estamos hoy en un desierto. Pero la única forma de salir de este desierto es permitir que el Espíritu nos guíe. Para concluir, muchos de nosotros necesitamos la libertad de Cristo en este momento. No sabemos qué hacer todo el día en la casa. Nos sentimos oprimidos y no tenemos un lugar de descansar en paz. Les quiero decir, aunque no tenemos mucha libertad durante estos días, es posible tener la libertad de Cristo. Todavía es posible tener esta libertad aunque estemos en la casa todo el día. Y para los que ya tienen esta libertad en Cristo, no se les olviden que necesitamos la guía y la dirección de Dios. No podemos olvidar que nuestra libertad se manifiesta con amor y servicio para otros. Siempre necesitamos la guía del Espíritu. Pablo declara en versículo 1 de Galatas 5, es por la libertad que Cristo nos ha liberado. Cristo nos da esta libertad. Viene con responsabilidades. No es una libertad para nosotros mismos, es una libertad para servir. Una libertad durante esta pandemia nos hace pensar mucho de lo que está sucediendo y lo que podemos hacer durante estos tiempos. Pero muchos de nosotros también no estamos acostumbrados a vivir una vida con libertades limitadas. No es cómodo. Pero, ¿por qué seremos conocidos como iglesia durante este tiempo? ¿Qué luchamos por nuestra libertad para ir a la playa? ¿O qué usamos nuestra libertad para servir a los demás? La libertad en Cristo es más exhibida por aquellos que sirven a otros durante esta pandemia. Esto es la libertad de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos enseña en Galatas. Es una libertad para servir a los demás. Amén. La palabra de Dios para ustedes hoy en esta mañana.